Hola chicos, ya estamos de regreso. Seguimos con el tema que hemos venido revisando, de cómo analizamos un siniestro, ¿no? Acá identificamos los principales hitos dentro de lo que es el análisis de un siniestro. Habíamos cerrado esta parte inicial de la mañana con la documentación de sustento del evento y pérdidas. Ahora voy a comentarles y vamos a revisar lo relacionado a prescripciones de seguridad. Un tema también muy importante a tener en cuenta y que voy a traer como ejemplos para de una manera poder graficárselos mejor, las prescripciones de seguridad que existen en las compañías de seguros, siendo una de las más completas, digamos, o más exigentes también puede ser a la vez, pero que definitivamente son medidas o prescripciones de seguridad saludables y que toda empresa debería considerar, las que considera RE/MAX Seguros, sin ánimo de hacerle ninguna publicidad, pero para efectos didácticos considero que es una de las prescripciones de seguridad más completas y asociadas a una póliza 3D. La póliza 3D, como sabemos, es denominada así porque es 3D, porque es deshonestidad, desaparición y destrucción. Y esta póliza, como una breve introducción, sin ánimo de ir a profundidad en el tema, como sabemos, tiene 6 convenios. Entre los principales mencionaremos el de deshonestidad propiamente, el de dinero y valores dentro del local, dinero y valores fuera del local, falsificación de documentos bancarios y hay falsificación de documentos bancarios que presentan los clientes al asegurado y falsificación de documentos bancarios que puedan el cliente o malos trabajadores utilizar en contra de la empresa. Y el convenio 6, que es el convenio de robo y asalto, robo con fractura. Esos son los 6 convenios que se otorgan a través de estas pólizas 3D, principalmente, y puede tener algunas coberturas especiales o adicionales. Usualmente se otorga la cobertura especial o adicional de hurto de activos, de bienes de propiedad de directores de la empresa, y también inclusive el robo por asalto de bienes de propiedad de los trabajadores. Pero estos son coberturas adicionales o especiales que están sublimitadas. Normalmente no tienen sumas aseguradas muy importantes. Y las pólizas 3D en el mercado local tienen diversas prescripciones de seguridad que están relacionadas a cada uno de los convenios. Vamos a tratar de mencionar cuáles son y más o menos llevarlos a un ejemplo, ¿no? Una de las principales prescripciones de seguridad que tienen las pólizas 3D se refiere a la contratación del personal, y esto va asociado a tratar de prevenir o adoptar medidas necesarias o suficientes para la no comisión de delitos o apropiaciones ilícitas. Cuando nos referimos a apropiaciones ilícitas, pueden ser siniestros que van a estar cubiertos por el convenio 1 de deshonestidad, que son apropiaciones ilícitas o actos deshonestos cometidos por trabajadores del asegurado. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál es la prescripción de seguridad que va asociada, por ejemplo, a ese aspecto, de evitar o prevenir actos deshonestos? Por ejemplo, el condicionado, las prescripciones de seguridad establecen que todo trabajador, para ser contratado de manera previa, debe de presentar
el certificado domiciliario, debe presentar el certificado de antecedentes penales, judiciales, certificados de antecedentes policiales. Es decir, a través de estos documentos vamos a poder saber si es que el candidato a ser contratado por la empresa tiene o no antecedentes penales, judiciales o policiales. Obviamente, si es que el resultado de estos certificados, alguno de ellos fuese positivo, el sentido común nos diría de que lamentablemente es personal que no puede ser contratado por la empresa, en tanto existiría una mayor posibilidad de que esas personas puedan cometer un acto deshonesto. Y estos documentos más los adicionales que pueda requerir la empresa, como el currículum vitae, como la verificación a través de las llamadas a referencias personales también para obtener realmente cuál ha sido el desempeño y comportamiento del posible trabajador a contratar, más el certificado domiciliario, formará parte del expediente personal de ese colaborador. Y cuando esto nos ayuda de alguna manera, como les digo, a prevenir. Sin embargo, no nos va a ayudar a evitar que ocurra un siniestro. Pero cuando esto ocurra, la compañía de seguros, en este caso el ajustador de seguros, de todas maneras va a requerir este file personal, porque va a tener que verificar que se haya cumplido con lo exigido en esta prescripción de seguridad. Tengamos en consideración que toda prescripción de seguridad debe de cumplirse a priori al 100%. El cumplimiento parcial no existe para las prescripciones de seguridad, así como para las cláusulas de garantía. Se cumple al 100%, se cumple a su totalidad o no se cumple. Luego de haber analizado, para este caso particular, el file personal del presunto deshonesto, si se llegase a comprobar que no se ha cumplido con lo exigido, es una causal de no cobertura o rechazo del siniestro. Entonces es muy importante el poder conocer las prescripciones de seguridad y luego cumplir las prescripciones de seguridad. Ahora hay un detalle importante también, y como les decía hace un momento, siempre revisemos las prescripciones de seguridad o las cláusulas o las condiciones de cada compañía de seguros, porque entre una y otra, si bien es cierto, existen similitudes, no necesariamente son 100% iguales. Entonces, la prescripción de seguridad, para este caso hablábamos del file personal del colaborador y sus certificados de antecedentes policiales, certificado de antecedentes penales, certificado domiciliario, y ante una deshonestidad, esos documentos van a ser requeridos de manera obligatoria y podrían significar su incumplimiento, el rechazo del siniestro. Otro tema importante en cuanto a las prescripciones de seguridad para el convenio 1 es que los trabajadores, y así lo dice la prescripción de seguridad, deberán tomar vacaciones por un periodo no menor de 15 días. Sobre todo los puestos sensibles o claves. Les repito, los trabajadores deberán tomar 15 días de descanso vacacional. En el hipotético caso de que los trabajadores no puedan tomar vacaciones, deberían por lo menos rotar de posición en un plazo por un tiempo no menor de 15 días, de tal manera que el mismo puesto o función la realice otra persona. Tiempo en el cual se va a poder eventualmente detectar alguna irregularidad que pueda haberse cometido en ese puesto por la persona que lo ocupa. Para efectos prácticos, podemos citar el tema de un cajero, ¿no? El cajero, obviamente, sus funciones son recibir dinero contra la cancelación de algún documento, boleta de venta, factura, y casualmente, mientras se encuentra de vacaciones y alguien distinto lo reemplaza, es el momento en el que
en muchos casos o en algunos casos se logra detectar una posible deshonestidad porque eventualmente viene alguien a efectuar un pago o se gestiona la cobranza de un documento y nos damos con la sorpresa que ese documento ya había sido pagado de acuerdo a la información que viene del cliente. Sin embargo, en nuestros registros figura como pendiente. Ese podría ser un indicio, salvo sea un error administrativo, podría ser un indicio que nos lleve o nos invite a hacer una auditoría y poder escarbar, revisar las cuentas pendientes para determinar si ha habido o no un posible acto deshonesto por parte del trabajador. Entonces, independientemente en este caso puede ser un cajero, puede ser quien efectúa el pago de planillas, también podría ser el almacenero, podría ser los cobradores vendedores, o sea, es personal sensible y al tener acceso ya sea al dinero y o a las mercaderías o existencias, es personal que está más expuesto, sensible a poder cometer un acto de deshonestidad. Por eso es importante separar adecuadamente sus funciones, los controles y ejercer auditoría y supervisión permanente sobre esos puestos. De tal manera de que podamos de manera oportuna identificar una pérdida y que ésta no se incremente a través del tiempo. Ahora, por eso, aunque parezca ciertamente relativo, el tema de tomar vacaciones es muy importante dentro de las empresas y organizaciones como una medida preventiva a los actos deshonestos y como una medida preventiva para poder identificar cualquier irregularidad por los trabajadores. Ahora, de manera complementaria, también podría comentarles que además de estas prescripciones de seguridad, las empresas o los supervisores o los jefes o responsables deberíamos tener en consideración algunos aspectos externos, pero que pueden significar indicios para eventualmente detectar un acto deshonesto, o qué personas, digamos, podrían ser más sensibles o puestos críticos a cometer un acto deshonesto. Y algunos indicios son signos exteriores de riqueza, obviamente, ¿no? O sea, ¿cómo es que si Pepito gana X, de repente tiene el auto último modelo, viaja de manera regular, en fin, signos exteriores de riqueza que no guardan relación con los ingresos económicos? Ese es uno. Otro aspecto a considerar que lamentablemente ocurre es de que pueden haber personas que tengan algunos problemas de conducta como los ludópatas, ¿no? Gente que tiene problemas de esa naturaleza, que van a casinos, juegos, que podrían de alguna manera verse más vulnerables a poder cometer un acto deshonesto. Otro indicio podría ser también que eventualmente existan algunos problemas familiares, problemas de salud, que puedan hacer que una persona que ha sido honesta durante mucho tiempo se vea, entre comillas, en la necesidad de empezar a cometer actos o apropiaciones ilícitas. Esos son, por ejemplo, algunos temas que deberíamos de tener en cuenta. De todas maneras, además de las prescripciones de seguridad, obviamente, que se estipulan en la póliza. Digamos que esas son condiciones previas que se pueden acentuar y presentar que hacen que el colaborador pueda convertirse en un colaborador deshonesto. Otro aspecto que facilita también que alguien pueda cometer actos de deshonestidad es que la persona o el puesto
por ejemplo, se encargue de cobranza, se encargue de caja, se encargue del almacén, se encargue del despacho, de tal manera que el hacer varias funciones a la vez, sin tener una supervisión, sin haber dividido las funciones o tareas de la empresa, faciliten las condiciones para la comisión de un acto deshonesto. Otro tema relacionado a prescripciones de seguridad, pasando a otro tema relacionado a prescripciones de seguridad, tenemos con cierta frecuencia lo que conocemos como el traslado de dinero en tránsito, la cobertura de dinero en tránsito que para la póliza de 3D estarían parados bajo el convenio 3. ¿Qué nos indican las prescripciones de seguridad para el convenio 3? Para este convenio se ha hecho una segmentación de el importe de dinero que se transporta y el número de personas que pueden transportar esa cantidad de dinero. Voy a mencionar algunas de esas prescripciones, pero que, como les repito, deben de revisarse según lo que indique cada póliza de seguros y cada compañía de seguros. Por ejemplo, la mayoría indica que hasta $5.000 ese dinero puede ser transportado por una persona, es decir, por un colaborador de la empresa. Eso sí es importante, siempre tiene que ser un colaborador de la empresa. Y ese dinero, la cobertura básica o la cobertura inicial de dinero en tránsito indica que esta puede ser ampliada o mejorada. Indica que el dinero está cubierto desde que es entregado al colaborador hasta llegar a su punto de destino. Lo usual o lo normal es desde las oficinas del asegurado, por ejemplo, hasta las oficinas del banco. Vamos a ponernos en el supuesto de que el colaborador recibió la indicación de su empleador de que deposite X dinero en su propia cuenta o eventualmente en la cuenta de algún proveedor. Esto para efectos prácticos. Entonces, si es hasta $5.000, puede ir una persona, pero esa persona tiene que ir en un vehículo o que sea del asegurado, o que sea del trabajador, o un vehículo alquilado expresamente para tal fin. No puede hacer uso de transporte público. No puede hacer uso de vehículos menores, llámese motos. Entonces es importante ese cumplimiento porque, aunque parezca mentira, si es que el trabajador opta el colaborador opta a su libre criterio irse en transporte público, es un siniestro que no alcanzaría cobertura. Si el trabajador opta en no ir directamente al banco, sino eventualmente primero se va a hacer compras y de ahí al banco, y en ese interín que va a hacer compras ocurre el robo, sería un siniestro que no alcanzaría cobertura. Por eso es importante conocer al detalle lo que indica su póliza y lo que indica la compañía de seguros para lo que es el convenio 3. Por ejemplo, para ya importes entre $5.001 y $10.000, ¿qué indica la prescripción de seguridad? Eso puede hacerlo, ya tiene que hacerlo 2 colaboradores. Y además se indica que uno de los colaboradores debe portar arma de fuego. Obviamente con la debida licencia y permisos de las autoridades competentes. Si, por ejemplo, ocurriese el robo, en un ejemplo similar al anterior, están yendo de las oficinas del asegurado al banco, cumpliendo que van 2 personas, pero sin arma de fuego, el siniestro sería rechazado. Entonces es muy importante tener claro qué prescripciones de seguridad para el traslado de dinero debe de cumplir el cliente. Una de las excepciones o consideraciones especiales que tiene toda cláusula, toda prescripción de seguridad para dinero en tránsito, indica de que se pueden hacer traslados a pie cuando dichos traslados se realicen hasta
hasta una distancia no mayor a 400 metros. En dichos casos, se puede hacer el traslado a pie, pero se tiene que cumplir con lo que indica si puede ser una sola persona, si debe ser una persona acompañada de otra con armamento de fuego. De todas maneras, se podría hacer el traslado a pie, pero cumpliendo con las recomendaciones o exigencias, mejor dicho, o las condiciones y prescripciones de seguridad que se estipulan para el importe de dinero a trasladarse. Y obviamente existen prescripciones ya adicionales que la máxima indica de que, si no me equivoco, para importes de $30.000 o más, obviamente eso ya se hace a través de camiones blindados de empresas de seguridad debidamente contratadas. Por eso es importante para dinero en tránsito, en realidad, revisar todas las prescripciones de seguridad que van asociadas a los diferentes convenios o coberturas y evitar contratiempos, complicaciones o rechazos de siniestro por su incumplimiento. El tema es identificar esas prescripciones de seguridad, hacerlas de conocimiento del asegurado, que el asegurado las lea y que sea consciente de que su cumplimiento es obligatorio y que si no lo cumple cuando ocurre un siniestro, perderá el derecho a ser indemnizado. Pero, señores, señoritas, damas, caballeros, importantísimo es hacerlo antes de que ocurra el siniestro. No cuando ocurrió el siniestro, donde nos van a decir, no me advertiste, no me dijiste, o eventualmente no podía cumplir con esa prescripción. Entonces, si lo hacemos con la debida anticipación, vamos a poder recomendar, eventualmente renegociar ese aspecto con la compañía de seguros. Lo importante es hacer algo, de tal manera de que no nos sorprenda un incumplimiento luego de ocurrido un siniestro. Otras prescripciones de seguridad que aparecen en las condiciones de póliza, por ejemplo, son las que se exigen para cubrir las existencias. Las existencias va a depender del giro del negocio. Obviamente hay empresas que tienen existencias o inventarios de muchos ítems, o miles o cientos de ítems, así como hay otras que sus ítems son mucho menos. Sin embargo, normalmente las pólizas exigen hacer no menos de un inventario cada 6 meses. Por eso es importante revisar qué dice la póliza. Si estamos hablando de un inventario cada 6 meses, entonces tenemos que cumplir con ello, porque casualmente la toma de inventarios va a permitir conciliar si es que el inventario físico real que yo tengo coincide con el inventario automatizado que tenga la empresa. Aunque, ¿qué es lo que suele ocurrir? Eventualmente tengo 1000 cajas de artículos X en mi almacén, lo mismo figura en mi inventario automatizado, pero el día que hago el inventario físico resulta que de las 1000 cajas, 100, 200 están ahí, pero ya no contienen el bien que debería contener. Porque obviamente los amigos del ajeno, en este caso los empleados deshonestos, se las ingenian y se coluden con otros compañeros de trabajo, compañeros entre comillas, o sea, se coluden para internamente ya burlar los controles y facilitar el robo de estas mercaderías. En este caso es la apropiación ilícita de estas mercaderías. Por eso lo importante de hacer los inventarios semestrales. Pero no nos olvidemos que hay que revisar la exigencia de cada una de las pólizas que han contratado con las diferentes compañías del mercado local. Otro tema importante es que también, dependiendo del volumen de existencias o de la variedad de activos o existencias que produce o comercializa el asegurado, también es aceptable, pero eso tiene que constar en la póliza o tiene que advertirse, se realicen inventarios muestrales, es decir, de el 10%, 20%, 30%, lo que se acuerde, de realizar inventarios muestrales de las existencias que se tienen en los almacenes.
También se tiene otra prescripción de seguridad que habla de los cobradores vendedores. Los cobradores vendedores obviamente realizan gestión de venta y gestión de cobranza. Sin embargo, algunas veces esos cobradores vendedores empiezan a realizar actividades irregulares, reciben el pago de una factura, no lo abonan a la compañía, no lo abonan a su empresa y empiezan a carruselear. Les paga otro cliente y pagan la factura del cliente anterior o empiezan a hacer pagos parciales. Pero esta modalidad, que aparentemente es relativamente fácil de cometer para los cobradores vendedores, obviamente se va haciendo lo que decimos como una bola de nieve, ¿no? Empiezan con algo pequeño, ven que es fácil de poder realizarlo, lo empiezan a hacer con mayor frecuencia y aunque sean importes mínimos, van sumando y finalmente se convierte en una gran pérdida. Entonces, para ello, lo que indican normalmente las prescripciones de seguridad es de que se tienen que hacer conciliaciones y revisión de estados de cuentas de los clientes, en especial de los clientes morosos. Cuando hacemos una conciliación de cuentas y revisión de cuentas de clientes morosos, de la cartera pesada, digamos, ahí vamos a podernos dar cuenta que el cliente A, B o C pueda decir, no señores, yo no les debo, yo ya les pagué. Entonces, eso indicará de que hay una situación irregular y ameritará una revisión. Entonces, se recomienda hacer esa conciliación de cuentas o de deudas con los clientes morosos, definitivamente, pero también hacer un mantenimiento y esa revisión con los clientes habituales, aunque no registren morosidad. Pero esas revisiones, esas conciliaciones son de carácter obligatorio y deben hacerse periódicamente según lo establezca la póliza. Eventualmente, digamos que en promedio es cada 90 días. Esa prescripción de seguridad es importante para identificar irregularidades posibles cometidas por los cobradores vendedores. Esos serían los ejemplos. Hay más prescripciones de seguridad en la póliza, en las pólizas 3D, pero que hay que revisarlas y hay que ver que su cumplimiento sea posible, y si no, para revisarlo y coordinarlo con la compañía de seguros. Esto a efectos de no tener problemas o inconvenientes cuando ocurra un siniestro. Como siguiente tema tenemos las cláusulas de garantía. Las cláusulas de garantía, como ya muchos de nosotros debemos conocer, aparecen en las condiciones particulares de la póliza y son puntuales, específicas respecto al riesgo asegurado. Las cláusulas de garantía, al igual que las prescripciones de seguridad, deberán de cumplirse en su totalidad o al 100%, porque su incumplimiento, y las cláusulas de garantía así lo indican, liberará de cualquier responsabilidad indemnizatoria a la compañía de seguros. O sea, la cláusula de garantía normalmente te detalla, si es un local, se sobreentiende que la cláusula de garantía está para ese local. Si son varios locales, deberá especificar a qué local nos referimos. Pero, por ejemplo, una cláusula de garantía es aquella que exige vigilantes. La cláusula de garantía deberá indicar el número de vigilantes que debería tener ese local y deberá indicar también si el vigilante debe de portar arma de fuego o no. Deberá indicar si el vigilante debe estar 12 horas al día, 24 horas al día, o si deberá estar solamente durante las horas de atención al público. Ese tipo de detalles deben estar claramente especificados en la cláusula de garantía. También normalmente se indica de que obviamente estas cláusulas de garantía van acompañadas de cláusulas
que se complementan con la cláusula de garantía inserta en las condiciones particulares de la póliza. Por ejemplo, si la cláusula de garantía particular te indica servicio de vigilancia, la cláusula a la cual hace mención la compañía de seguros y con la cual vincula esta cláusula de garantía, nos dirá que ese vigilante debe ser de una empresa de servicio de vigilancia legalmente constituida y que deberá contar los permisos debidos, habidos y por haber. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta porque a veces se cree que se cumple con la cláusula de garantía si es que el asegurado tiene un colaborador que supuestamente hace las funciones de vigilante, pero no necesariamente se está cumpliendo con la cláusula de garantía. Entonces ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta y nos daremos cuenta si estamos cumpliendo o no habiendo leído la cláusula de garantía y las cláusulas asociadas a esa cláusula de garantía. Ahora también, por ejemplo, además de un vigilante, otra cláusula de garantía, por ejemplo, para seguros domiciliarios, podría ser que cuente con un sistema de alarma, con cámaras de video, con instalación de sensores y que este sistema de vigilancia esté interconectado con una empresa de vigilancia. Entonces, en ese caso hay que cumplir con cada uno de esos requisitos para que cuando ocurra el siniestro, en este caso esa garantía, también lo que tenemos que evaluar es la garantía está asociada a qué tipo de siniestros. Esa garantía normalmente está asociada, o sea, el sistema de alarma, en teoría, en un domicilio debería activarse en horas de la noche, cuando ya los habitantes del inmueble están descansando. Y para que, estando activados los sensores y estando activada la interconexión con la empresa de vigilancia, si cualquier individuo o persona delincuente quiere ingresar a la vivienda, se active el sistema de alarma y obviamente trate de evitar las pérdidas a consecuencia de robo. Ojo que es una medida de prevención, es una medida disuasiva, pero que no necesariamente va a evitar que ocurra el siniestro. Pero la compañía, para en los casos de garantías y prescripciones, ¿qué ha hecho la compañía? Ha decidido asumir el riesgo, ha decidido aceptarlo, pero con el compromiso de que el asegurado va a cumplir con las prescripciones de seguridad, va a cumplir con las cláusulas de garantía, de tal manera de que el riesgo, de que se concrete un riesgo, como el de robo, por ejemplo, se minimice la posibilidad de su ocurrencia. No se debe evitar, pero sí se puede minimizar. Y el incumplimiento de esa cláusula de garantía, por ejemplo, de instalación del sistema de alarma y que el mismo esté instalado en las horas habituales de descanso dentro de una casa habitación, digamos, por citar un ejemplo, después de las 10, 12 de la noche y hasta las 5 o 6 de la mañana, o sea, si no estuviesen activadas, si no se hubiese cumplido, podrían ameritar la no cobertura o el rechazo del siniestro. No sé si tengan alguna duda o consulta, por favor, y si han tenido algún caso práctico en donde, o conocido sobre algún tema en donde la compañía de seguros haya rechazado o cuestionado la cobertura de un siniestro por el incumplimiento de una garantía. Podríamos compartir ese comentario y todos poder revisarlo y tratar de opinar al respecto. Lo que sí debemos de tener en cuenta, y eso la ley del contrato de seguros vigente también lo establece, es que no se debe permitir la aplicación de cláusulas de garantía denominadas como abusivas, ¿no? De alguna manera esto va asociado a que deberían ser cláusulas de garantía razonablemente, para empezar, entendibles, razonablemente ejecutables por parte del asegurado, ¿no? O sea, que se le esté exigiendo, pidiendo al cliente una garantía que es factible de cumplir,
razonabilidad en su contratación, razonabilidad en su implementación, razonabilidad en su costo. Todos esos aspectos son importantes. Y lo que yo recomendaría es, cuando existiera una cláusula de garantía que es de difícil cumplimiento o existe alguna duda, se realice una inmediata revisión con la compañía de seguros para tal vez lograr que esa garantía pueda ser reemplazada por otra, modificada. Como se dice, no hay peor gestión que la que no se hace, pero cuando queramos solicitar eso, vayamos obviamente, no porque, oye, mi cliente solo no puede cumplirlo, no es una justificación razonable, sino llevar el sustento del por qué no se puede cumplir. No sé, de repente se pide servicio de vigilancia en una zona donde en la misma localidad no hay empresas de vigilancia. Es solo por poner un ejemplo, ¿no? Y también cuando ya ocurra un siniestro debemos de tener en cuenta dos cosas primordiales. Haber cumplido con la cláusula de garantía, con la prescripción de seguridad, nos liberará de cualquier duda respecto a que la compañía o el ajustador de seguros pueda decir, señores, lamentablemente su siniestro no tiene cobertura porque la garantía ha sido incumplida. De esa manera descartamos esa posibilidad y el siniestro tiene que seguir siendo analizado y muy probablemente va a gozar de cobertura, porque no se olviden de que uno de los aspectos a revisar es las protecciones de seguridad y garantías, pero hay otros aspectos adicionales en el análisis y liquidación de un siniestro. Pero todos estos tienen que ser revisados, analizados y comprobarse su cumplimiento. Pero también debemos de tener en cuenta, no vaya a ser que a alguien se le ocurra, que tenemos que tener la certeza de que la garantía realmente guarda relación con la ocurrencia del siniestro o no. Por ejemplo, para citar algo práctico, si a una vivienda se le ha pedido que cuente con sistema de alarma y que ésta se instale en horas de la noche, por decir, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, y el siniestro ocurre en horas del día, entonces no se podría invocar el hecho de que, oye, no instalaste los sensores para que se active la señal hacia la empresa de vigilancia. Sería un tema totalmente discutible y que el asegurado tiene todas las probabilidades de sacar adelante el siniestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se pide vigilante solamente durante horas laborables y el siniestro ocurre fuera de horario laborable, no se puede pretender que existe un vigilante en ese horario, ¿verdad? Entonces, siempre hay que evaluar, conocer qué dice la cláusula de garantía o prescripción de seguridad, cumplir al 100% con la prescripción de seguridad o cláusula de garantía, solicitar eventualmente su modificación debidamente sustentados ante una posibilidad de incumplimiento por parte del asegurado de cualquier cláusula de garantía, y validar si la cláusula de garantía tiene relación directa con la ocurrencia del siniestro, de tal forma de eventualmente poder cuestionar cualquier interpretación errada que puede estar teniendo el ajustador de seguros o la compañía de seguros. Por favor, si tuvieran alguna duda o consulta respecto a prescripciones de seguridad y cláusulas de garantía, sería bueno poder revisarlas antes de pasar al punto de infraseguro y exclusiones.
Bueno, chicos, si no tenemos consultas, proseguimos. Y ahora conversamos un poco más a detalle sobre el infraseguro. Parte del análisis y liquidación de un siniestro, una parte muy importante y es parte del ABC de toda liquidación y análisis de siniestro, es establecer si el asegurado, valga la redundancia, aseguró adecuadamente sus bienes, llámese edificios, contenido, maquinarias, existencias. La materia asegurada que figura en póliza debe haber sido adecuadamente asegurada a los valores adecuados según sea que haya contratado una póliza bajo modalidad de valor total o una póliza bajo modalidad de primer riesgo. La clase anterior revisábamos en lo que es administración y gestión de siniestros que cuando la modalidad de aseguramiento es a valor total, el asegurado debe haber declarado desde el inicio de la póliza el valor real y total de sus bienes o materias aseguradas. Y deberá mantener ese valor total de sus bienes o materias aseguradas actualizado durante toda la vigencia de la póliza. Digamos que siendo una vigencia anual durante los 365 días del año. Si hubiese alguna variación en sus valores reales hacia arriba, deberá de comunicarlo de manera oportuna a la compañía de seguros, de tal manera que de ocurrir de un siniestro, mantenga los valores reales actualizados y no exista la posibilidad el asegurado decide asegurar su contenido hasta por $10,000. El contenido, como sabemos, dentro de una casa habitación está conformado por todos los muebles de la casa habitación, sala, comedor, dormitorio, artefactos eléctricos, electrodomésticos, equipos de sonido, todo lo que normalmente forma parte del contenido de una casa habitación. Pero es importante de casa-habitación, lo que normalmente forma parte de casa-habitación, incluyendo los artículos de cocina, menaje de casa. Pero la idea es de que se haga una estimación adecuada del valor de reposición de esos bienes para la contratación del seguro. Si la modalidad es a valor total y nosotros dijimos tener $10,000, el ajustador de seguros o la compañía de seguros lo que va a validar es que efectivamente al día del siniestro el inmueble contaba con bienes de hasta por $10,000. Si supongamos el cliente hizo compras de bienes nuevos o calculó mal y se identifica que en realidad no tenía $10,000 sino 15,000, al ojo sabemos de que estaría infrasegurado en un 50%. Por eso la importancia de mantener los valores declarados adecuados y hacerlo correctamente desde el inicio de la póliza y durante la vigencia de la póliza. Esto es para los seguros contratados a valor total.
Me pide Clara que repita lo último, por favor. A ver, lo último sería de que bajo la modalidad, cuando se contrata un seguro bajo la modalidad a valor total, debemos de, desde el inicio de la póliza y durante toda su vigencia, mantener los valores adecuados y actualizados. ¿Para qué? Para que el día que ocurra un siniestro no seamos sorprendidos con la aplicación de la regla proporcional del infraseguro. Como les ponía en el ejemplo de la casa habitación, si declaramos tener $10,000, debemos asegurarnos de que efectivamente nuestro contenido a valor de reposición es por $10,000. Si ocurre un siniestro y el ajustador determina que el valor real es de 15,000, tendrá necesariamente que aplicarse el factor de infraseguro. Y ello significa que el cliente reciba una indemnización menor. Espero que tu consulta sea suelta, Clara. ¿Sí? Ok, gracias. Y ahora pasamos a el tema de modalidad primer riesgo. En modalidad primer riesgo, como en a valor total, podría aplicarse eventualmente el infraseguro. La diferencia es la siguiente. Cuando es a primer riesgo, y eso ya normalmente es para riesgos comerciales y pólizas obviamente con sumas aseguradas más importantes, ¿qué debe de hacer el asegurado? Estimar el valor real de sus bienes o de la materia asegurada, el valor real de sus bienes, el valor de reposición de sus bienes, al día de la contratación del seguro. Supongamos que es al día 1 de enero del 2019. Debe hacer la valorización adecuada y decir, mis bienes asegurados tienen un valor real de $100,000. O perdón, vamos a poner el ejemplo de $1,000,000. Como es una póliza primer riesgo y luego de mi evaluación y análisis de riesgo, digo, el $1,000,000 no se va a afectar ante un evento, entonces decido asegurar solamente hasta el 50%, es decir, hasta $500,000. ¿Correcto? ¿Qué te permite asegurarte a primer riesgo? Tú dices tener $1,000,000, lo cual debe ser correcto y será validado en su oportunidad, pero solo decides asegurar 500,000. ¿Qué pasa? Durante toda la vigencia de la póliza, no va a ser necesario que estés actualizando los valores. ¿Te olvidas de esa parte? Obviamente solo estás asegurando hasta el 50%, quiere decir los primeros $500,000. ¿Qué pasa si ocurre un siniestro? Aquí viene lo importante e interesante que debe haberse cumplido. Lo que va a hacer el ajustador o compañía de seguros es retroceder en el tiempo e ir al 1 de enero del 2019 y valorizar e identificar, según los estados financieros de la empresa, si realmente al 1 de enero ese cliente tenía la materia asegurada, es lo que se tiene que evaluar, por decir edificación, existencia, máquinas, si realmente tenía el $1,000,000. Si tenía el $1,000,000, no hay ningún problema, pero si hiciera mal el cálculo de estimación, o si adrede para ahorrar un poco de prima, dijese, no, tengo $1,000,000 solamente y realmente se identifica que tenía $1,500,000, eso significa también que va a haber aplicación de infraseguro. Y si hablamos de que declaró $1,000,000 y tenía $1,500,000, entonces estamos hablando de que hay un infraseguro del orden del 50%. Y cuando ocurre un siniestro, bajo esas condiciones, en donde el cliente haya perdido realmente $500,000, que es su límite asegurado, la compañía de seguros o el ajustador de seguros recomendará, cuando liquide la pérdida, se reconozca el 50% también. Es decir, el cliente nunca va a recibir los 500,000, solo va a recibir, en este caso, hasta 250,000, porque existe un infraseguro del orden del 50%. De aquí la importancia, independientemente de la modalidad de aseguramiento, sea primer riesgo o valor total,
la importancia de que los valores declarados sean los adecuados y reales para no darnos con la sorpresa de que existe infraseguro, y les comento que eso es relativamente frecuente. De cada 10 casos, por lo menos 3 o 4 presentan infraseguro. El tema relacionado al infraseguro, el tema relacionado a modalidades de aseguramiento, está claramente tipificado y definido en las condiciones generales de la póliza. Por eso, importantísimo chequear lo que indica la póliza al respecto. Lo que sí les puedo asegurar es de que el infraseguro se aplicará sí o sí si existe incumplimiento. Y en ese aspecto, sí, todas las pólizas del mercado local indican lo mismo. Podrá haber alguna variación de forma, pero no de fondo. Si no aseguraste adecuadamente, simplemente se aplicará la regla proporcional del infraseguro. Entonces, chicos, chicas, ese tema es fundamental para contratar un seguro, para asesorar a nuestros clientes en la contratación de un seguro, y tener esto siempre en cuenta porque es parte de la función fundamental de la compañía de seguros o del ajustador de seguros cuando analiza y liquida un siniestro. Si no tiene infraseguro, todos van a estar tranquilos, felices y no pasó nada. Les aseguro que el día que se identifique infraseguro, el cliente, el primero a quien va a voltear y reclamarle es a su corredor o asesor de seguros. Y obviamente va a intercambiar opiniones y confrontar también o con la compañía de seguros o con el ajustador, porque también lo que piensa el cliente es, oye, pero nadie me dijo. Yo creí que estaba bien asegurado. Eso es lo que creen todos los clientes cuando toman un seguro, pero es labor, no es obligación de la compañía de seguros, señores. La compañía de seguros lo dice en el condicionado general que el asegurado está obligado a leerlo. Y los asesores y corredores de seguros están en la obligación de advertírselo a cada uno de los clientes para evitar sorpresas. Clara nos dice, en lo vehicular no se ve el tema de infraseguro. Te puedo decir que también se ve el tema del infraseguro. Y lo que sí, digamos que normalmente, por lo menos como usuario de una póliza de seguros vehicular, y como que alguna vez he visto también esos temas y pérdidas totales de vehículos, o sea, normalmente hoy en día es la compañía quien te da el valor del vehículo, ¿verdad? Y lo hace a valor comercial. Entonces, igual nosotros, como usuarios o como corredores, tenemos que revisar que el valor que indica la compañía de seguros realmente guarda relación con el valor actual de nuestro vehículo para no estar en infraseguro. O sea, no es que no se dé infraseguro en vehículos, también es posible que consideren infraseguro si es que no hemos considerado el valor declarado adecuado. Y ojo que más bien lo que a veces ocurre es que se valoriza por un valor, la compañía suele valorizarlo a montos de valor comercial del mercado y a veces son montos bajos. Entonces nosotros tenemos que ver que efectivamente sea lo adecuado o si no solicitar el incremento de la suma asegurada. ¿Por qué? Porque nuestro vehículo puede tener implementos que revalorizan nuestro vehículo, ¿no? Pueden tener algunos implementos que lo revalorizan o también el estado de conservación de nuestro vehículo, que también hacen que pudiera tener un valor comercial por encima del promedio del mercado. Entonces, ¿se aplica infraseguro en vehículos? Sí, señores, también es posible aplicarlo en vehículos. Carla nos dice, Clara, perdón, pero si es la compañía que nos brinda la ayuda, ¿cómo vamos a desconfiar de ellos? Ya, ok. No es que desconfiemos de la compañía de seguros. ¿Qué ocurre? La compañía de seguros finalmente te va a sugerir un monto, pero es el asegurado y en este caso el corredor o asesor de seguros, si lo acepta, está dando por válido ese monto. Pero el día que te diga la compañía, oye, no, pero ese vehículo cuesta más, o sea, no va a ser un argumento, puede ser un argumento, pero no contundente el que tú le digas, no, pero
fue la compañía quien puso el monto. Si es un argumento o un atenuante para poder discutir esa posición, pero es responsabilidad del asegurado, en colaboración con su asesor o corredor de seguros, decidir la suma asegurada de su póliza. Y eso es para riesgos generales, para vehículos y para cualquier póliza que se decida contratar. No nos olvidemos que la suma asegurada es un importe X que se establece, se determina, pero luego al momento del siniestro es que se va a verificar si esa suma asegurada es la adecuada o no, si ese valor declarado es el adecuado o no, para ver si aplica o no el infraseguro. Sí deberíamos de partir clara de la buena fe, pero eso no implica que no revisemos y validemos esos montos. Y ojo que la tendencia es que las compañías de seguros suelen inclusive poner un valor, sobre todo cuando son vehículos usados, cuando ya son renovaciones, poner un valor menor al que eventualmente podría estar en el precio promedio del mercado. Bueno, el tema de los vehículos, si bien es cierto, como te digo, no soy especialista en esos temas, pero hoy en día, es más, cuando tú liquidas un siniestro de vehículos, y eso se lo puedo decir por experiencia personal, existe la revista Automás, donde se toman valores referenciales, existe el diario El Comercio, donde salen los valores. Puedes darte cuenta cuánto cuesta un Chevrolet Aveo del año X, por ejemplo. Existe páginas NeoAuto, en donde ves tú, ingresa con la marca y modelo y año de un vehículo y vas a ver que existe normalmente similitud, pero no todos los precios van a ser coincidentes. Eso de alguna manera te demuestra por lo menos te genera la duda de que, oye, el precio no es único. Depende, como te digo, de que eventualmente el vehículo pueda tener un equipamiento adicional o que el vehículo puede estar en un buen estado de conservación por los mantenimientos, cuidados, uso particular, que ya le da un valor o un plus adicional a esa unidad o vehículo. Inclusive, si no me equivoco, las compañías de seguros también tienen unas tablas que están más o menos definidas a través de la APC, de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. O sea, elementos tiene la compañía de seguros. El usuario también tiene elementos como para poder valorizar el vehículo. Entonces, que tenemos que especializarnos un poquito más y tener las fuentes para poder encontrar el valor adecuado del vehículo. Siempre con el consentimiento del asegurado. Consentimiento y conocimiento. Y obviamente, si la compañía está de acuerdo, la va a emitir. Y si tiene alguna diferencia o objeción, te lo va a emitir a un monto menor y tú vas a tener la posibilidad de negociar de que se emita la póliza con una suma asegurada mayor. O sea, lo ideal es que sea antes de. La negociación es previa para que la suma asegurada salga al valor correcto. Bueno, ¿cómo nos ayudamos a no caer en el infraseguro? En riesgos generales, puntualmente, cuando hablamos de valor total o primer riesgo, es el asegurado quien conoce o debe conocer cuánto vale su bien a valor de reposición. Y por lo tanto, ustedes, si somos corredores o asesores, debemos pedirle que nos brinde esa información de manera adecuada. Y nosotros tener una idea razonable de más o menos cuánto cueste ese bien, si guarda relación con lo que es oferta, o es el valor de reposición del mismo. O sea, siempre hay maneras de poder llegar a un valor estimado real del bien. Y cuando hablamos de empresas, obviamente tenemos ahí los estados financieros. Los estados financieros, la parte contable, son de mucha ayuda o utilidad para finalmente decidir qué valores yo debo considerar. Pero ojo, muy importante,
no asegurar a valor contable, porque el valor contable incluye depreciaciones y todo lo demás. O sea, no. Debemos de trabajar con los valores que brindan los estados financieros a valor nuevo de los bienes, valor de reposición de los bienes, de tal manera de tener valores razonables y adecuados y evitar caer en infraseguro. O sea, jamás debemos utilizar los valores contables depreciados. Eso sí tengamos muy en cuenta. Valores contables depreciados, no. Tenemos que tener los valores reales del bien, valores de reposición del bien. Esto es un tema que se revisa obviamente con el asegurado y en casos de pólizas muy importantes, muy grandes, advertir que esto debe de ocurrir de esa manera, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que ser el asesor o el corredor quien sea especialista en esos temas, pero sí tiene que advertirse y el asegurado debe de cumplir con declararlo de esa forma. Clara nos dice, en caso de maquinaria pesada, si tenemos un cliente que compre su unidad de segunda, la compañía nos puede brindar el valor a nuevo. Lamentablemente, dudo mucho, no existe compañía de seguros que te va a dar el valor de una maquinaria. Solo en vehículos solo en vehículos, hasta donde tengo conocimiento, te proponen un importe o un valor asegurable. Pero en ningún otro caso te van a dar el valor que deba asegurarse. Lo que sí debemos tener en cuenta que en los seguros TREC, en este caso, para una maquinaria pesada, se estaría asegurando bajo un seguro TREC. Independientemente de que la maquinaria sea de segunda, o sea, supongamos que tenemos una retroexcavadora de segunda, que hoy día una nueva cuesta 350,000, pero la de segunda le costó al cliente 200,000, porque de repente tiene 5 años, estoy haciendo simplemente cálculos estimados y aproximados. Si bien es cierto, le costó 200,000, el cliente tiene que asegurarla a valor nuevo, a $350,000. Eso lo dice el condicionado de la póliza de seguro TREC. ¿Y por qué es que te exige que se asegure valor de reposición a nuevo? ¿Por qué? Porque en caso de que ocurra un siniestro amparado por la póliza, una pérdida parcial, la compañía de seguros va a indemnizar el siniestro considerando, obviamente, una reparación con partes y o piezas nuevas. No te va a dar partes y o piezas de segunda mano. Entonces, ese es uno de los criterios técnicos por los cuales te exigen asegurar a valor de reposición a nuevo. Ante una pérdida parcial vas a recibir partes o piezas nuevas. Pero también tengamos en cuenta que si ocurriese una pérdida total, no quiere decir que te van a pagar los $350,000. En casos de pérdidas totales, el ejercicio que va a hacer el ajustador de seguros y la compañía de seguros es decir, ok, esa máquina es correcto que se asegura 350,000, pero sufrió una pérdida total. Quiere decir que no es reparable o que la reparación es más costosa que comprar una nueva. En esos casos se declara la pérdida total. Sin embargo, hay que regresar en el tiempo y decir, pero ¿cuál es el valor comercial de esa retroexcavadora al día del siniestro? De repente al cliente le costó 200,000 y al día del siniestro tal vez siga costando 200,000. O si ya pasó un año o más años de haber sido adquirida, de repente ya no cuesta 200,000, sino 170,000 o 150,000. Es sobre ese monto que se van a aplicar las condiciones de póliza y deducibles y es la indemnización que va a recibir ese asegurado. En caso de pérdida total, se va a tener que considerar el valor comercial de la maquinaria al momento del siniestro, menos el deducible y las condiciones que indique la póliza. Menos las condiciones de póliza, menos el deducible.
En caso de pérdida parcial, estando bien asegurado a valor de reposición o reemplazo, la compañía indemnizará el 100% de las partes o piezas que se tengan que indemnizar. No sé si te quedó todo en orden, Clara, por favor, o de repente persiste alguna duda respecto a este tema que a veces comentándolo no queda muy claro, pero es así como funciona y obviamente hay que llevarlo a los números, ¿no? Ok, Clara, gracias. Gracias, Fabricio, también. Bueno, el tema del infraseguro ya lo hemos tocado la semana pasada, hoy día un poco más a profundidad. Es un tema crítico, es un tema que el cliente tiene que ser consciente de que está expuesto a caer en infraseguro si es que no cumple con las exigencias de la póliza. Depende de la modalidad de aseguramiento, no lo olvidemos. Depende del tipo de seguro. El seguro TREC es uno de los que claramente te indica que hay que asegurar a valor de reposición. Entonces, si hacemos adecuadamente nuestra labor y cuidamos este aspecto, no vamos a tener problemas con la aplicación de infraseguro. Y también algunas pólizas, no se los dan a todas, pero en el mercado, en nuestro mercado peruano de seguros, las pólizas grandes o importantes tienen una condición especial que indica que de detectarse el infraseguro y este no exceder de un 10%, algunas es 10%, máximo he visto algunas hasta 15%, si se detecta ese orden de infraseguro, es decir, 5, 10, 15, y la póliza tiene esa condición especial que ha sido negociada con la compañía de seguros y figura como condición especial, debidamente tipiada, mecanografiada, como un texto especial, eso va a prevalecer y si se detecta un infraseguro de ese orden, no se va a aplicar. Eso porque lo dice la póliza y porque ha sido pactado, negociado de manera previa. Entonces, si tiene esa condición especial o particular, no se aplicaría infraseguro si se cumple con ello. Sin embargo, si se exceden esos porcentajes o esos factores, se aplicará el infraseguro de todas maneras. Ahora pasaríamos al tema de exclusiones. Si es que no tenemos alguna duda o consulta adicional, por favor, escríbanos, coméntenos. El tema de las exclusiones, si bien es cierto, es algo muy general, de alguna forma, pero todos los seguros, todas las pólizas de ramos generales, incluyendo las pólizas vehiculares, todos los seguros tienen una cápite dentro del condicionado general de la póliza y a veces también las exclusiones pueden estar en las condiciones particulares. Te identifican los riesgos o causas de siniestros que no tendrán cobertura. Acá en cuanto a las exclusiones hay dos temas que quisieras comentarles muy especiales que en realidad nos sirven a efectos de toda póliza. O sea, existen pólizas que indican a todo riesgo, ¿verdad? Las pólizas a todo riesgo te indican contra todo riesgo, siempre y cuando ocurra de manera accidental, súbita, imprevista, pero no te dicen en realidad cuáles son los riesgos cubiertos, porque es a todo riesgo. Y lo que sí se han preocupado las compañías de seguros, los que han diseñado esos productos, como es a todo riesgo, me voy a preocupar de detallarte cuáles son las exclusiones. ¿Qué quiere decir? Que en las pólizas a todo riesgo, que puede ser incendio a todo riesgo, el seguro TREC también es un todo riesgo, el equipo electrónico, por ejemplo, también es un todo riesgo, tenemos que concentrarnos en las exclusiones. Cuando ocurre un siniestro, tenemos que analizar que no sea una exclusión del condicionado general. Si no encontramos una exclusión dentro del condicionado general,
quiere decir que el riesgo está cubierto, ¿verdad? Tratando de llevarlo a algo práctico. Por ejemplo, en una póliza de incendio todo riesgo, ¿qué no se cubre? Y ustedes lo van a encontrar en todo condicionado del mercado local en la cláusula de incendio todo riesgo. No se cubre, por ejemplo, el deterioro gradual o paulatino de los bienes. ¿Qué quiere decir el deterioro gradual o paulatino de los bienes? Como sabemos, todo tiene una vida útil. Y hablando, por ejemplo, de una edificación, podría darse, y a raíz del fenómeno del niño costero hemos tenido diferentes casos de viviendas o inmuebles, ya sea comerciales o viviendas, en donde obviamente las lluvias han ocasionado daños producto de la acumulación de agua de las filtraciones. Sin embargo, ¿qué se ha considerado como deterioro gradual o paulatino? Puede ser deterioro gradual o paulatino y agravado o además asociado a un defecto de material o construcción. ¿Y qué es lo que ocurría normalmente, por ejemplo, en las viviendas? Los techos obviamente soportaban grandes cúmulos de agua y de manera frecuente, pero no todos los daños eran a consecuencia de la lluvia. Habían daños que, debido a que la edificación había sido construida utilizando material defectuoso o el proceso constructivo no ha sido el adecuado, llámese la capa de cemento, llámese el fierro utilizado, o sea, a través del tiempo, si existen fisuras, esto hace que obviamente ingrese agua, ingrese humedad. Y si estas fisuras, además, el espesor de las capas de cemento no ha sido el adecuado, facilita que ingrese la humedad y el agua y que el fierro de construcción se oxide de manera gradual en el transcurrir del tiempo. Y esto finalmente, ¿qué hace? Que vaya desprendiéndose parte del techo. Pero esto hay que identificar y tener claro, esto ya lo hacen obviamente los ingenieros civiles, es determinar si los daños en el techo de esa edificación son realmente producto de las lluvias ocurridas o si son producto ya de un defecto constructivo anterior y que ese defecto constructivo ha contribuido a que se dañe el techo de ese inmueble. Entonces ahí hay que hacer una clara diferenciación para determinar si efectivamente es un riesgo accidental súbito imprevisto que estaría cubierto por la póliza o determinar si es aplicable una exclusión que puede ser defecto de material de construcción, defecto de mano de obra o deterioro gradual y paulatino. Entonces, es importante identificar la causa del siniestro, algo que ya hemos visto anteriormente, y si aplicaría o no alguna exclusión. Les repito que en las pólizas o cláusulas a todo riesgo, lo que se debe tener en cuenta es que la causa o motivo del siniestro no sea un riesgo excluido. Si no es un riesgo excluido, tácitamente se entiende que está cubierto. Y después tenemos también las pólizas de riesgos nombrados, como por ejemplo un seguro de robo y o asalto, o la cobertura de robo y o asalto dentro de un seguro domiciliario, por llevarlos a un ejemplo. Las pólizas de robo y asalto y un seguro de robo y asalto en un seguro domiciliario te determinan claramente cuáles son los riesgos cubiertos. Por eso se denomina póliza de riesgos nombrados,
porque son los únicos riesgos que van a tener cobertura ante la ocurrencia de un siniestro. Por ejemplo, una póliza de riesgos nombrados como la cobertura de robo dentro de un seguro domiciliario, solo por citar un ejemplo, te va a decir que te cubre el robo por asalto, que te cubre el robo con fractura, que cubre la introducción furtiva, que entre otros riesgos, pero menciono estos tres a manera de ejemplo y adicionará otros adicionales que no son más de 15. Cuando ocurre un siniestro, si el mismo no encaja dentro de esos 10 o 15 riesgos nombrados, no va a tener cobertura. Esa es la diferencia entre una póliza con riesgos nombrados versus una póliza con cobertura a todo riesgo. En la todo riesgo, preocupémonos de revisar las exclusiones. Y en la de riesgos nombrados, de revisar cuáles son los riesgos cubiertos. Los demás riesgos no van a tener cobertura. Los riesgos nombrados, por ende, restringen las coberturas y es mucho más acotado a un número finito de coberturas. En riesgos, en las pólizas a todo riesgo, debemos de fijarnos en las exclusiones. Lo que no esté excluido está cubierto. Acá sí quisiera, por favor, que me comenten, o mejor dicho, los que no tienen claro este tema, que por favor pregunten al respecto, porque en realidad esto es básico, fundamental, conocer de las pólizas de seguros y obviamente es básico, fundamental para poder analizar, interpretar adecuadamente las coberturas y exclusiones y poder definir si es que un siniestro va a tener o no cobertura. Exclusiones hay en la cláusula de todo riesgo, más o menos en dos caras está detallada las exclusiones, ¿no? Normalmente, obviamente, una póliza no te detalla todas las posibilidades de exclusiones, sin embargo, hay que leer las mismas para saber si el siniestro podría o no tener cobertura. Otra de las exclusiones, por ejemplo, de una cláusula a todo riesgo de incendio es que, por ejemplo, no te reconoce pérdidas que tengan que ver con el uso de armamento nuclear. Eso, por lo general, está en todas las pólizas. No es algo muy común de utilizar como exclusión, pero lo menciona. Otro tema que, por ejemplo, en las cláusulas de todo riesgo, que no te cubren, es el robo. Veíamos en la clase pasada de que había un incendio que tenía cobertura, que durante ese incendio se habían cometido actos de robo y el cliente había perdido, llámese en existencias o contenido, máquinas, y eso está excluido. No se cubre el robo, en este caso no se cubre el robo mientras ocurría o sucede el incendio. El incendio sí está cubierto, las pérdidas provocadas por el incendio también, las pérdidas provocadas por los bomberos para controlar el incendio también, pero no las pérdidas de robo. Otra de las exclusiones de incendio, todo riesgo, es obviamente, por ejemplo, que no te cubre vehículos. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen una póliza que cubre los vehículos. No te cubre maquinaria y equipos móviles. Llámese línea amarilla, tractores, excavadoras, scoot. ¿Por qué? Porque para eso existe la póliza TREC.
No te cubre transporte de mercadería, por ejemplo, porque para eso existe la póliza de transportes. Entonces, hay riesgos que no te va a cubrir el seguro de todo riesgo de incendio porque existen pólizas que te van a amparar los mismos. Pólizas que se deben contratar de manera complementaria o de manera individual. En realidad, la suma de ambas pólizas darán mejores coberturas a los asegurados. Todo depende del tipo de actividad de negocio al que esté dedicado nuestro asegurado. Si nuestro asegurado es una industria, una fábrica donde procesa materia prima y lo convierte en un producto final, definitivamente ese cliente va a necesitar una póliza de incendio de todo riesgo y teniendo maquinarias también dentro de su proceso productivo, va a necesitar de una póliza de rotura de maquinaria. Ambas pólizas le van a dar una mejor protección, pero ambas pólizas van a tener sus exclusiones. Las exclusiones que pueda tener la cobertura de incendio van a poder ser cubiertas por la póliza de rotura de maquinaria. Las exclusiones que tenga la póliza de rotura de maquinaria van a poder ser cubiertas por la póliza de incendio. Pero ojo, importante, no me vaya a malentender, no quiere decir que la suma de las dos pólizas hacen que se cubran el 100% de siniestros, de ninguna manera. Cada una tiene sus propios riesgos cubiertos, cada una tiene sus propios riesgos excluidos, pero ambas definitivamente ofrecen una mejor cobertura y protección de los bienes al asegurado. ¿Tendrán, chicos, alguna duda o consulta respecto a la aplicación de las exclusiones en las pólizas? Agradeceré su participación, minutos previos a que vayan a disfrutar de su almuerzo o refrigerio. Gracias, Fabricio, por tu comentario. Bueno, en la siguiente lámina que tenemos, siempre orientados a la liquidación de siniestro. Bueno, acá se titula ajustador y el ajustador de liquidación de siniestros, pero no nos olvidemos que puede ser el ajustador o la compañía de seguros quienes hagan esa función para luego liquidar un siniestro. La liquidación de siniestro por lo general está a cargo de un ajustador, pero también podría estar a cargo de una compañía de seguros, ¿no? Luego de haber visto cuáles son los aspectos más relevantes para analizar la causa de un siniestro, para determinar la pérdida, para determinar si el evento está cubierto o no, para saber si hay prescripciones de seguridad, si tenemos cláusulas de garantía, si existiese o no infraseguro, si hay alguna depreciación que aplicar por concepto de mejora tecnológica, si hay alguna depreciación que aplicar por concepto de uso o antigüedad del bien. Todos esos son aspectos fundamentales de análisis y liquidación del siniestro. Tenemos los aspectos que contribuyen o conllevan a hacer adecuadamente el proceso de análisis y liquidación de siniestro. Hablábamos de que se tiene que, por ejemplo, para un seguro TREC, asegurar a valor de reposición a nuevo, ¿verdad? Pero
cuando ocurre un siniestro y un siniestro de pérdida total, lo que tiene que hacer el ajustador a la compañía es estimar el valor de los objetos asegurados antes de la ocurrencia del siniestro. Entonces, para el caso de una retroexcavadora, por ejemplo, siguiendo en la línea del ejemplo anterior, si bien es cierto, en el caso de la retroexcavadora que decíamos que hoy puede costar puede costar reponerla $350,000, una nueva, similar a la que ha comprado el cliente o asegurado, tenemos que retroceder en el tiempo y si esta tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años de antigüedad, lo que sea de antigüedad, hay que llevar el valor de esa maquinaria a esa antigüedad que tiene y al desgaste natural que tiene todo bien. Y obviamente a valores de oferta de mercado, llevarlo a valor comercial. Por eso es que hablábamos de que estaría bien asegurada la retroexcavadora, para el caso del ejemplo, a $350,000, pero cuando existe una pérdida total tenemos que decir, oye, pero esa máquina hoy, sabiendo que tiene 5 años de antigüedad, sabiendo que las características técnicas son A, B o C, ¿cuánto cuesta esa máquina el día de hoy? Y esa máquina el día de hoy podría costar, como les decía, eventualmente $200,000. Ese es el valor real de esa maquinaria antes de que ocurra el siniestro. Y es en base a ese valor que se indemnizará. A pesar de haber sido asegurada $350,000, se indemnizará tratándose de una pérdida total, teniendo como límite los $200,000, menos los descuentos que correspondan según las condiciones de la póliza, según el deducible de la póliza, porque, como comprenderán, si indemnizamos teniendo en cuenta los $350,000, esto significaría que el asegurado estaría lucrando. Y uno de los aspectos importantísimos a considerar es que el asegurado no puede lucrar con la indemnización de un siniestro. Y esto va de la mano con que el asegurado debe de quedar en igual situación antes de la ocurrencia del siniestro. Ni mejor ni peor. Si es mejor, estaría lucrando. Si es peor, no estaría recibiendo una indemnización justa. Pero siempre dentro de los límites que establece la póliza, dentro de los límites asegurados, dentro de las condiciones, y luego de haber hecho todo el análisis previo que comentábamos cuando tocábamos los puntos de infraseguro, cláusulas de garantía, análisis del evento, análisis de la causa, sustentación de pérdida, entre otros. Entonces, estimamos el valor de los objetos antes de la ocurrencia del siniestro. Como segundo punto tenemos que, obviamente, se examinan, investigan y determinan las causas conocidas o presuntas del siniestro. Cuando conversábamos de determinar la causa del siniestro o las circunstancias del evento, hablamos de este punto número 2 de las labores principales del ajustador o la compañía de seguros para liquidar. Y se hace énfasis de que se debe determinar las causas, obviamente con una investigación previa, con una examinación previa, con un análisis previo de las personas o profesionales que correspondan para establecer la causa objetiva del siniestro. O por lo menos tener hipótesis razonables de lo que ha ocurrido, como les decía, para poder decir, oye, según estas hipótesis razonables, el siniestro sí tendría cobertura. O, según estas hipótesis razonables o demostradas objetivamente, el siniestro no tiene cobertura. Luego tenemos que
se califica, se informa y opina si el siniestro encuentra amparo. Obviamente, luego de un análisis del siniestro, de la evaluación de la pérdida, de la evaluación de la causa, del análisis de las pólizas de seguros, del contrato de seguros, de sus prescripciones de seguridad, cláusulas de garantía, es deber del ajustador de seguros opinar. Opinar teniendo en cuenta todo el análisis previo y todo el sustento previo del siniestro, contando con todas las pruebas y soportes suficientes, analizar ello con la póliza de seguros para, a través de un informe final que va a ser puesto en conocimiento del asegurado y la compañía de seguros y del corredor de seguros, opinar a favor de la cobertura del siniestro y opinar respecto a un importe indemnizar en base a su cálculo y liquidación de pérdidas. Acá ya vemos de que se complementan el análisis de la cobertura del siniestro versus las condiciones de la póliza, más la propuesta de indemnización a través del cálculo y liquidación de pérdida. Ambos finalmente hacen que el ajustador proponga un importe a indemnizar al asegurado. Dicho monto, dicha opinión respecto a la cobertura del siniestro está estrechamente vinculada a establecer el monto de las pérdidas o daños amparados por la póliza. Entonces, se opina si tiene cobertura o no, y a partir de ahí también se trabajará en la liquidación de pérdidas. Creo haberlo mencionado anteriormente, pero vale la pena reforzarlo o mencionarlo nuevamente, que el cliente puede haber perdido N cantidad de bienes, sin embargo, tiene que analizarse en la póliza si todos esos bienes están cubiertos por la póliza o no. Es decir, identificar la materia asegurada, amparada por la póliza. Pueden haber pólizas que, supongamos el cliente reclama daños en la edificación, pero el cliente decidió no contratar la cobertura o indicar como materia asegurada la edificación. Y solamente de repente aseguró las existencias, el contenido, productos en proceso, maquinaria. ¿Y cuál sería la lógica de no asegurar la edificación? De repente es un local alquilado, ¿no? Esa es la lógica, o sea, no es un tan forzado. No asegura la edificación, pero sí puede tener la necesidad de asegurar instalaciones y mejoras. Porque, ¿qué suele ocurrir? El cliente alquila un local, pero a través de las instalaciones y mejoras lo adecúa según sus necesidades, según la actividad o giro de negocio que va a desarrollar. Uno alquila un local y lo adecúa para convertirlo en una farmacia. Uno alquila un local y lo adecúa para convertirlo en un restaurante o pollería. Uno alquila un local y lo adecúa para convertirlo en una industria o fábrica de fideos, de pelotas, de papel, de lo que fuera. Entonces, si bien es cierto, puede no necesariamente asegurar la edificación, sí puede asegurar cada una de esas mejoras y modificaciones que va a realizar en ese inmueble para adecuarlo a la actividad que va a desarrollar. ¿De acuerdo? También tenemos que, lo que decía, o sea, reclama N pérdidas, pero hay que ver cuáles están cubiertas por la póliza y cuáles no están cubiertas por la póliza, para reconocer o amparar solo los bienes que sí cubre la póliza de seguros. Otro tema importante a considerar y que a veces el asegurado le cuesta un poco entender es, yo, por ejemplo, cuando hago las reconstrucción o reposición de las mejoras e instalaciones, que sí las he asegurado, de pronto decido ya no ponerle, ya no solo pintar. Antes tenía un local que solamente lo había pintado, le había puesto color mural, sino que de pronto ahora dice, bueno, ok, ya no quiero ni pintarlo ni ponerle color mural, quiero enchaparlo
con madera, por decirlo de alguna manera. Por poner un ejemplo. Eso sería una mejora. Porque el local asegurado no tenía ese enchapado antes de que ocurra el siniestro. No nos olvidemos, principio del tema de liquidaciones y de seguros. Dejarte en igual o similar condición antes de la ocurrencia del siniestro. Entonces, cuando se liquide ese rubro de la pérdida reclamada, se tendrá que reconocer la pintura o, si estuviese empapelado uso de color mural, porque es como estaba el local antes de la ocurrencia del siniestro. No se reconocerá el enchapado, que definitivamente tendrá un costo mayor. Ese es otro aspecto a considerar y que el cliente obviamente hay que explicárselo para que logre entender de que, oye, yo no puedo reconocerte algo que tú no tenías antes de que ocurra el siniestro. Yo te reconozco y te dejo en igual situación hasta antes de ocurrir el siniestro. Entonces se descuentan las mejoras también. Y los demás términos y condiciones que indica la póliza. Entonces, de esa manera estamos cumpliendo con opinar del siniestro y estamos cumpliendo con liquidar el siniestro según los términos y condiciones de la póliza de seguros. Y según lo que yo aseguré antes de que ocurra mi siniestro, dejar siempre al asegurado en igual o similar condición antes de que ocurra el siniestro. No mejor, porque significaría lucro. Y no peor, porque significaría no ir de la mano o alineados a las coberturas que otorga la póliza. Luego de esto tenemos, en realidad hemos abarcado también este aspecto que es establecer el importe a indemnizar con arreglo a las condiciones de la póliza. Eso también es importante porque uno de los temas relevantes que es con arreglo a las condiciones de la póliza, volvemos a infraseguro, volvemos a depreciaciones. No nos olvidemos de que las pólizas tienen la cláusula de reemplazo y según lo que indica la cláusula de reemplazo, se aplicará o no un descuento de depreciación por uso o antigüedad de los bienes. Y no nos olvidemos también, por ejemplo, de que existe toda cobertura tiene un deducible. Entonces, todo el trabajo de liquidación de pérdidas, además del conocimiento y expertise del ajustador de seguros, tendrá que entrelazarse con las condiciones de la póliza. Las condiciones de la póliza es el marco o el contrato legal sobre el cual se tienen que desarrollar todos los aspectos relacionados al análisis del siniestro y al cálculo y liquidación de pérdida. No se puede hacer fuera de ese contexto, fuera de lo que indica el contrato de seguros. Siempre se debe analizar el siniestro, se debe liquidar el siniestro dentro de lo que indica el contrato de seguros. Siendo la una, estimados, hacemos un corte, chicos, chicas, para luego conversar sobre salvamentos y recuperos y sobre la opinión del ajustador que no es vinculante. Si bien es cierto, estos temas lo hemos tratado un poco en la clase anterior, ahora vamos a profundizar en ello y poner algunos ejemplos prácticos para su más clara comprensión. Gracias a ustedes, nos vemos luego.